por la tarde mirando algunos videos, mirando algunas cosas que se están presentando en el mundo, y vemos que mucha gente estos días los utilizan para diversión, estos días los utilizan para vacacionar. Y yo no digo que está mal, lo único que digo que está mal es que se olvidan de la sangre de Jesucristo, se olvidan de tener una comunión con Dios, se olvidan de lo importante que es estar en la presencia de Dios, se olvidan de los beneficios que Dios tiene para todos nosotros. Y desafortunadamente muchos están perdiendo tantas bendiciones. Muchos están ahora pensando que todavía no viene el Señor, pensando que se va a tardar mucho el Señor, y nos están preparando. Y quiero hablarte ahora en este día. La palabra que Dios me dio es una palabra muy profunda y muy poderosa, que es la sangre de Cristo. En 7 lugares nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre. Yo no sé si tú sabías esto, pero quiero enseñarte tanto sufrimiento y tanto dolor de nuestro Señor Jesucristo. Y no te extrañe que me quebrante, porque cada que hablo de esto me duele mi corazón, porque realmente yo valoro su sangre preciosa, y realmente yo valoro su dolor, y valoro todo el sacrificio que Él hizo por amor a mí. Yo creo que tú piensas de la misma manera, y yo creo que tú tienes el mismo sentir que yo tengo. Lloro porque realmente no me merecía el perdón de Él, porque realmente Él debió de haberme dejado que yo muriera por mis pecados, pero Él no lo permitió porque me ama tanto. Yo no sé de dónde Dios te sacó a ti, de dónde Dios te sacó a ti, porque a mí me sacó de las tinieblas, a mí me sacó de la muerte, y realmente nunca se me ha olvidado de dónde Dios me ha sacado. Quiero hablarte hoy de que qué tan importante es tener una comunión con Dios y valorar lo que Dios realmente hizo por ti y por mí. Amén. Amén. Y vamos a orar. Ayúdame a orar para que sea el Espíritu Santo de Dios hablando por tu boca, para que sea el Espíritu Santo hablando a tu espíritu y a tu alma y aún a tu cuerpo, para que esta palabra haga algo fuerte en tu vida espiritual, y esta palabra te penetre y siga removiendo todas aquellas cosas que están estorbando para seguir adelante, porque hay cosas que estorban para que nosotros sigamos hacia adelante. Pero a medida de que venimos escuchando la palabra de Dios y escudriñando la palabra de Dios, el Señor abre los caminos. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Métanos tu reino, Señor, aquí en la tierra como en los cielos, amado Jesús. Yo te pido en estos momentos, Señor, que tú te manifiestes en mi vida, Dios, y que tú hagas las cosas conforme tu voluntad, amado Dios. Señor, sabemos que sin ti no somos nada, y sabemos, Señor, que si tú, Señor, estás con nosotros, Señor, todas las cosas serán para bien, Señor, porque todo lo que tú haces, lo haces para perfeccionarnos a cada uno de nosotros, Dios. Lo haces, Señor, para poder, Señor, nosotros entrar al reino tuyo, Dios. Porque si no estás tú con nosotros, Dios, ¿de qué manera, Señor, nosotros nos purificaremos, Dios? ¿De qué manera nos limpiaremos, Señor, si tú no estás con nosotros, Dios? El mundo, Señor, está atrapando a muchos, Señor. Aún cristianos, Señor, que dicen que son tus hijos, Dios. Aún cristianos que dicen, Señor, que son tus representantes, Dios. Ahora muchos de ellos, Señor, están, Señor, en una oscuridad, en tinieblas, Dios. Porque tu palabra dice, Señor, que aún, Señor, los escogidos pueden ser engañados, Dios. Que estamos mirando, Dios, que muchos pastores, ministros, profetas, misioneros, Señor, están siendo engañados, Dios. Padre, perdónalos, Señor. Perdónalos, Padre, y ayúdalos, Señor, a levantarse nuevamente, Dios. Porque tú no quieres que ninguna alma se pierda, Padre amado. Perdona, Señor, a todo aquel que está cegado, Señor. Todo aquel que está ensordecido, Dios. Todo aquel que está mudo, Dios.
todo aquel que es insensible, Dios, todo aquel que no predica tu verdad, Dios, todo aquel que no predica lo que tú quieres que se predique, Dios. Perdónalo, Señor, pero te pido, Dios, que tú, Señor, los levantes, Señor, que tú, Señor, los pongas, Señor, en un lugar correcto, Dios, y que todos ellos, Señor, hagan tu voluntad, Señor, aquí en la tierra como en los cielos, Padre. También te pido que pongas carbón en mi boca, Dios, y que esta palabra santa, Señor, que tú vas a poner en mi boca, Dios, Señor, esta palabra, Señor, nos haga recapacitar, Dios, y nos haga, Señor, entender, Dios, que tu sangre no fue en vano, Dios, que tu sacrificio, Señor, que tú hiciste en la cruz del Calvario, Dios, no fue en vano, Señor, que tenemos que respetar, Dios, venerarte, Señor, y tenemos que recordar, Señor, tu muerte cada día, Dios. Y tenemos que decir, Señor, que todos los días, Señor, has nacido en nuestra vida, Dios. Has nacido en nuestro corazón, Dios. Porque sin ti, Señor, fallamos. Sin ti cometemos errores, Dios. Sin ti pecamos, Señor. Por eso te añoramos y te necesitamos, Dios. No te apartes de nosotros, Señor. Síguenos guiando, Señor, en el buen camino tuyo, Padre. Y síguenos enseñando, amado Jesús. Te lo pido en el nombre de tu amado Jesús, Señor. Amén, amén y amén. La Biblia nos dice que Dios nos crió para su deleite. ¿Cuántos saben esto? Él nos crió con amor eterno y nos crió con una finalidad de poder ser nosotros a su imagen y semejanza. Él nos perfeccionó. Al principio nos hizo de una manera especial desde el vientre de nuestra madre, pero el pecado de nuestros padres recayó sobre nosotros. La iniquidad y la rebelión recayó sobre nosotros. Y por causa de ello nuestro Padre Celestial dio a su Hijo unigénito para que ni tú ni yo nos perdiéramos. El Señor quiere que tú y yo caminemos en el perfecto camino, porque ese es el camino que a Él le agrada, el camino correcto, el camino verdadero, el camino, la verdad y la vida que es nuestro Señor Jesucristo. Y quiero hablarte aquí en Proverbios 11:20, cómo es que dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice: abominables son para Jehová los perversos de corazón, pero los perfectos del camino les son agradables. Amén. Sabemos que para Dios todo aquel que es abominable para Él son aquellos que tienen corazones perversos. ¿Cuántos de ustedes conocen hombres y mujeres perversos? Hombres y mujeres que se deleitan en hacer maldad, que se deleitan en hacer daño, aún a los hijos de Dios. No solamente a los que están en el mundo, sino también a los hijos de Dios. Es algo tan tremendo que se está mirando en estos tiempos ahora, que los perversos están atacando deliberadamente a los hijos de Dios. Estamos mirando de qué manera están destruyendo iglesias y están destruyendo muchos cristianos que están adorando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero la palabra de Dios dice que perfecto es el camino de los que son agradables delante de los ojos de Dios. Todos esos que son dañados y lastimados por todas las personas malvadas y perversas, el Señor va a hacer justicia y el Señor va a agradarse de todo aquel que paga un precio por causa de su nombre, mis hermanos. Nosotros estamos en este mundo, mas no somos de este mundo. Quiero que vayamos al versículo 18 de Proverbios, de ahí mismo de Proverbios 11:18, por favor. Dice: el malvado obra con falsedad, el que siembra justicia obtendrá firme galardón. Estamos mirando que nuestro Dios tiene galardones para todos aquellos que hacemos su voluntad, para todos aquellos que estamos firmes. Por lo tanto, tú y yo tenemos que saber que tenemos que estar firmes delante de nuestro Señor Jesucristo.
Pero para que tú y yo estemos firmes delante de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que reconocer que la muerte de nuestro Señor Jesucristo no fue en vano, mis hermanos. Y les estaba hablando de los 7 lugares donde Jesucristo derramó su sangre por ti y por mí. Yo quiero enseñarte esos 7 lugares en los cuales el Señor derramó su sangre preciosa por ti y por mí. Pero primeramente te quiero llevar a Juan 3, 16 y 17, porque esto empezó desde el momento que Jehová de los ejércitos amó al mundo. Dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida y vida eterna. Dios nos envió a su Hijo, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Amén. Por lo tanto, el Espíritu de Dios te quiere hablar a tu vida y te quiere enseñar que desde el mismo Señor Jehová de los ejércitos lo envió con una finalidad, para que tú y yo no nos perdiéramos. Tú y yo tenemos que recordar esto, porque es tan necesario que lo recordemos, mis hermanos amados. Es tan necesario que entiendas que la sangre de Jesús no fue en vano. Quiero que vayamos al versículo 18 ahí mismo. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no le ha creído en Él, no ha creído en el nombre del ungido Hijo de Dios. Amén. Amén. Todos aquellos que no creen en Jesucristo y que no creen en la sangre poderosa de Él, que fue derramada en la cruz del Calvario, ya están condenados a muerte, mis hermanos. Tú y yo creemos en la sangre de Jesús, y tú y yo tenemos vida y vida en abundancia. Tenemos una promesa de nuestro Padre que está en los cielos, que tú y yo viviremos eternamente con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero tenemos que nosotros valorar esa sangre poderosa, esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Jesús derramó su sangre en el jardín de Getsemaní. ¿Cuántos sabían esto? Para redimir nuestra voluntad, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Sabíamos que Jesucristo estaba padeciendo, sufriendo y estaba afligido cuando Él ya sabía que lo iban a atrapar. ¿Sabías que Él estaba afligido antes de que lo fueran a atrapar, antes de que lo fueran a tomar para llevarlo a juicio con aquellos fariseos falsos, hipócritas, aquellos que conocían la palabra mas no conocían al Hijo de Dios? Nosotros sabemos que Jesucristo sufría, y sufría por todos los enfermos, sufría por todos los que estaban cautivos y en las tinieblas y en la oscuridad, mis hermanos. De la misma manera el Señor sigue sufriendo en este mundo, porque Él sigue mirando la necesidad tan grande que hay en tantas personas allá afuera. Nuestro Señor Jesucristo sigue llorando de la misma manera y sigue pidiendo al Padre Eterno por sus hijos amados que estamos aquí en la tierra. Quiero que vayamos a Mateo 26, 39. Y dice ahí en el versículo 39: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. El Padre le estaba escuchando en esos momentos a su Hijo amado Jesús. Jesucristo clamaba a Jehová de los ejércitos, y clamaba con todo su corazón, clamaba de una manera desesperada, pero Él todavía se humilló y dijo: Señor, no se haga como yo quiera, sino como tú quieras. ¿Cuántos de nosotros hemos padecido y sufrido
Y muchas veces estamos sufriendo por lo que nos están haciendo algunas personas en este mundo. Conozco personas que estoy ahora dando consejería y conozco personas que están padeciendo y sufriendo por tantas cosas que les están haciendo personas malvadas, personas que están blasfemando y personas que están en contra de los hijos de Dios, padeciendo y sufriendo, mis hermanos amados, de una manera insoportable. Pero cuando tú y yo hablamos la palabra de nuestro Señor Jesucristo, aquellas personas que padecen y sufren, la palabra de Jesucristo da paz y da tranquilidad. La palabra de Jesucristo da esperanza. La palabra de Jesucristo soluciona el problema, soluciona la enfermedad. Por eso es que Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario, porque nos amó tanto, mis hermanos. Él sabía que tenía que pagar el precio y tenía que pagar en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Pero Él sabía que iba a padecer y sufrir por nosotros. Nosotros como hijos de Dios sabemos que muchas veces vamos a padecer y sufrir por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ninguno de nosotros en nuestra carne queremos sufrir, queremos llorar. Pero algunas veces es necesario que nosotros suframos y lloremos. ¿Por qué te digo esto? Porque es la única manera que nos acerca a nuestro Señor Jesucristo. Es la única manera que nos enseña que nuestro Señor Jesucristo está con nosotros. Es la única manera que nos enseña que Él nunca nos va a abandonar y nunca nos va a dejar. Nuestro Señor Jehová de los ejércitos, Él todo lo planeó perfectamente, todo lo hizo bien. Y cuando Él pensó en mandar a su Hijo amado Jesús a la tierra, lo hizo con la finalidad de que tú y yo no nos perdiéramos, con la finalidad de que tú y yo fuéramos salvos y con la finalidad de que tú y yo un día lleguemos al reino de Él, para que podamos disfrutar todos los beneficios que Él desde el principio Él programó para ti y para mí. En segundo lugar, donde Jesucristo derramó su sangre, fue azotado, mis hermanos, para romper las maldiciones y la paga de las enfermedades de nuestra vida. ¿Cuántos sabemos que Jesucristo fue azotado? Y te puedes imaginar los azotes que Él recibió por todos los pecados de la humanidad. Cada azote que se le daba era un tormento verdaderamente, mis hermanos. Era un tormento tan grande que cuando a Él le azotaban con esos instrumentos, cuando a Él lo golpeaban, le arrancaban parte de la carne, y cuando hacían este movimiento hacia atrás, pedazos de carne y sangre de nuestro Señor Jesucristo caía encima de la gente. Yo no sé si te puedes imaginar esto que ocurrió en aquellos tiempos, cuando Él era azotado de esta manera. Jalaban parte de la carne y cuando hacían este movimiento la carne iba y caía encima de la gente. ¿Te puedes imaginar esto tan terrible? Pero ¿sabes qué? Era un beneficio para toda persona que recibía ese pedazo de carne o esa gota de sangre, porque ese pedazo de carne y esa gota de sangre sanaba y liberaba a sus hijos. Yo no me puedo imaginar cómo había dolor en ese momento de aquellos que realmente se amaban a nuestro Señor Jesucristo, de aquellos que realmente sí sabían que era el Hijo de Dios. Ahora en la actualidad vemos que muchos cristianos se han olvidado del gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ha sido un largo camino, mis hermanos. Y muchos de nosotros tenemos años en el Evangelio. Y cada Semana Santa nos damos cuenta que el mundo está de peor en peor. Cada Semana Santa nos damos cuenta que la maldad está aumentando. Cada Semana Santa nos damos cuenta que los corazones se han enfriado y se han endurecido. Pero gracias a Dios que tú y yo ahora seguimos en la presencia de
de Dios y no hemos sido engañados. Y que tú y yo realmente ponemos de nuestra parte para seguir adelante y seguir caminando detrás de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que vayamos a Primera de Pedro 2:24. Y dice la palabra de Dios: y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo, sobre Él, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por sus heridas habéis sido sanados. Vosotros estáis como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y al obispo de vuestras almas. Él murió en el madero para que nosotros, porque nosotros estábamos muertos en el pecado, mis hermanos. ¿Cuántos de nosotros estuvimos en pecados? Estuvimos tan apartados y alejados de nuestro Señor Jesucristo antes de conocerlos. ¿Cuántas cosas nosotros hacíamos sin saber cuánto daño le hacíamos a nuestro Señor Jesucristo? ¿Te puedes imaginar los ojos de Dios desde su tercer cielo, mirando todas las iniquidades, los pecados y las rebeliones del mundo, de las personas que no quieren saber nada de nuestro Señor Jesucristo? Mirando cómo el mundo se está deteriorando y cómo el mundo se está destruyendo por causa de tanto pecado. Porque los mismos pecados están destruyendo la tierra. No es que nuestro Dios destruya la tierra. El plan de Dios no era para destruir la tierra. El mismo pecado está destruyendo la tierra. De tal manera que la tierra ahora está vomitando el mismo pecado del ser humano. Y ahora mismo se está agrietando y se está abriendo la tierra. Y está temblando la tierra por causa de tanto pecado. Porque la maldad se ha aumentado día tras día, mis hermanos. Hace unos momentos estaba platicando con un pastor y me estaba platicando que él fue a predicar a un lugar donde estaban varios pastores. Y esa es la realidad de lo que él me estaba contando. Me estaba diciendo que él predicó de Sansón y Dalila. Y les estaba predicando de cómo Sansón era tan fuerte y tenía tantos privilegios delante de Dios. Pero cuando Sansón se descuidó porque Dalila le engañó, perdió sus fuerzas y perdió su unción, perdió sus dones. Cuando él predicaba esto, me lo estaba comentando. Dice que terminó de predicar y ministró al pueblo. Pero dice que cuando ya se iba a casa, lo abordaron unos pastores y le dijeron: pastor, quiero que ores por mí, porque yo estoy en adulterio, porque yo estoy enredado con la diácona. Y empezaron varios pastores a decirle que ellos andaban muy mal y que necesitaban oración porque habían herido el corazón de Dios. Gracias a Dios que estos pastores tuvieron la valentía y se presentaron para confesar su pecado y pedir ayuda. Pero ¿cuántos pastores no quieren confesar su error y no quieren confesar su pecado? Y desafortunadamente, por causa de esto, muchos cristianos están ahora saliéndose de las iglesias porque los pastores y ministros están pecando delante de todas las ovejas. Y eso es algo tan terrible que está ocurriendo en las iglesias. O muchos se han quedado como si no pasara nada. No importa que el pastor esté en adulterio, no importa que la pastora esté en algún pecado. O sea, como que lo miran tan común ahora, sin darse cuenta que realmente a Dios le duele y le contristamos su corazón cuando nosotros pecamos. Tú y yo tenemos que saber que cuando tú y yo pecamos, contristamos el corazón de Dios. Tú y yo tenemos que saber que cuando tú y yo pecamos, hacemos llorar a nuestro Señor Jesucristo. Y quiero decirte que su llanto no es un llanto común. Su llanto son lágrimas de sangre. No son lágrimas cristalinas como las que tú y yo tenemos. Sus lágrimas son lágrimas de sangre. El tercer
derramamiento de su sangre fue la corona de espinas. ¿Te recuerdas la escena cuando a él le pusieron la corona de espinas? ¿Te puedes imaginar que te pongan una corona de espinas? ¿Cómo te sentirías si a ti te pusieran una corona de espinas con tanta saña en tu cabeza? Esas espinas se enterraban en su frente de tal manera que la sangre le escurrió. Le pusieron la corona con tanta saña, con tanto enojo, con tanta ira, que le zambutieron las espinas hasta más no poder. Puedo imaginarme que las espinas tocaron los huesos de su cerebro, pero la sangre era derramada en su frente de tal manera que ese derramamiento de sangre también lo sufrió por ti y por mí. Fue puesta en la frente para romper las maldiciones de la pobreza y para por causa de la corona de espina, tú y yo tenemos que comer. Tú y yo tenemos finanzas, tú y yo tenemos un hogar, tenemos un carro. Porque esa fue la finalidad de la corona de espinas. Para que se rompiera la maldición de la pobreza y de la miseria en todos nosotros, sus hijos. Sabemos que Él sufrió y padeció. Padeció tanto por nosotros. Y yo creo que tú y yo tenemos mucho que agradecerle. También fueron desatadas todas tus bendiciones en el momento que Él recibió la corona de espinas. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es grande. Yo sabía que se me iba a ser muy difícil predicar esto porque me duele mi corazón saber cuánto sufrimiento Jesucristo tuvo que padecer por causa de mis pecados. En Génesis 3, 17, 18, y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y cometiste pecado y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Vayamos al versículo 18. Espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. ¿Cuántas veces Dios nos dice que no pequemos y nos previene del pecado y nos dice que no hagamos esto o aquello? Yo me puedo considerar que en algunas ocasiones yo me he comportado igual que Adán y Eva. Y puedo pensar que tú también te has comportado en algunas veces. Te has comportado como tu padre Adán y Eva, tus padres Adán y Eva. Venimos arrastrando el pecado de Adán y Eva de tal manera que ese pecado está incrustado dentro de nosotros, la desobediencia. Por eso es que es bien importante que tú y yo continuamente estemos recordando que la desobediencia nos va a llevar al pecado, que el no buscar el rostro de Dios y que el no escudriñar la palabra de Dios nos va a enfriar. Y que cualquier tentación que venga de parte de Satanás, tú y yo podemos caer. Satanás sigue siendo la misma serpiente antigua, mis hermanos. Y él sigue susurrando en los oídos de cualquiera de nosotros. Nosotros, si le permitimos al enemigo que nos susurre y le permitimos que nos convenza, podemos caer en el engaño de él. Adán cayó en el engaño de Eva porque escuchó la voz de Eva, pero Eva cayó en el engaño de Satanás, la serpiente antigua. Necesitamos estar muy alertas, mis hermanos, y necesitamos entender que Satanás sigue siendo el mismo
destruir. Sigue siendo el mismo, el que te quiere robar los beneficios y te quiere robar el estar un día presente delante de Dios y vivir eternamente con Él. Jesucristo añora que tú y yo estemos en su presencia. Jesucristo añora que tú y yo lleguemos a su presencia y corramos a abrazarlo. Podamos caminar con Él en su reino. Podamos estar a un lado de Él en su trono. Jesucristo está anhelando que tú y yo estemos ese día glorioso en su presencia. Pero el enemigo continuamente buscará la forma para que tú y yo no estemos ese día en su presencia. Por eso es que ha hecho caer a muchas personas y ha engañado a muchas personas para que no se purifiquen y no se santifiquen. Cuando fue el primer hombre hecho, Adán, era una alma viviente. El postrer Adán vino a ser el Espíritu Santo de Dios, que nos vino a dar vida. Si te vas a la palabra de Dios y te das cuenta en el Viejo Testamento cómo se movía en aquellos tiempos, cómo se movía en este mundo la vida de cada ser viviente. Había un descontrol terrible, mis hermanos. No había control en el ser humano. Había riñas, había pleitos, había matazones y había tantas cosas terribles. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, vino con la finalidad de romper el velo para que tú y yo tuviéramos vida y tuviéramos vida en abundancia. Quiero que vayamos a 1 Corintios 15:47. Dice: el primer hombre es de la tierra terrenal y el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Nuestro Señor Jesucristo vino desde el tercer cielo y vino con una finalidad de enseñarte cuánto amor te tenía y cuánto amor me tenía. Vino a dejarnos el ejemplo cómo nosotros teníamos que caminar en esta tierra y cómo nos teníamos que comportar para que nosotros pudiéramos ganar el reino, para que nosotros pudiéramos resistir al diablo y las tentaciones de él. Vino y derramó su sangre preciosa para que nuestros pecados fueran perdonados. Vino y dio su vida en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos redimidos y fuéramos purificados y restaurados. En Isaías 61:5-6 dice: extranjeros apacentarán vuestras ovejas e hijos de extremos serán vuestros labradores y vuestras viñadores. Vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis enaltecidos. Esta palabra nuestro Señor Jesucristo nos las dejó con la finalidad de que entendamos que tenemos todos los beneficios delante de Dios. Nosotros somos reyes y sacerdotes cuando estamos en obediencia a Cristo. Somos sacerdotes en el ministerio de nuestro Señor. Dice que seremos llamados, comeremos las riquezas de las naciones. Nuestro Dios nos quiere dar todos los privilegios aquí en la tierra. Él quiere depositar en ti y en mí todos los beneficios que Él tiene para sus hijos. Dice que seremos enaltecidos cuando tú y yo obedezcamos y hagamos la voluntad de Él. Y ahora quiero hablar del cuarto derramamiento de las manos de Jesús. Ese derramamiento cuando Él fue llevado a la cruz, su mano derecha e izquierda, y la pusieron y le atravesaron los clavos en sus manos. Esos clavos Él los recibió para la restauración
restauración total del dominio propio sobre las obras de las manos, para que tú y yo pudiéramos dominar nuestro carácter, dominar todo nuestro ser, y para que por nuestras manos aún pudiéramos imponer nuestras manos en los enfermos, y los enfermos quedarán sanados. Nosotros somos llamados para ir a sanar al enfermo, para ir a restaurar a aquel que está afligido, aquel que está angustiado. Todo esto nos lo da nuestro Padre Celestial, con la finalidad de que tú y yo seamos representantes en este mundo. El mundo se está perdiendo porque hay muchos apóstatas que están predicando el evangelio, pero no lo predican con verdad. Muchos están siendo engañados, desafortunadamente. El día de ayer andábamos por la calle Segunda, allá donde está la catedral, y veíamos cómo se amontonaba la gente, y veíamos que afuera de la iglesia estaban retacados los puestos, vendiendo palmas y vendiendo todos los brebajes y vendiendo tantas cosas. Yo no entendía por qué el Señor nos tuvo que llevar por ahí. Y yo me estaba preguntando, mis hermanos, qué tremendo está ahora en el mundo las cosas. Caminábamos por la calle Segunda y veíamos lugares donde vendían imágenes, y entre las imágenes habían imágenes satánicas, imágenes de la muerte, revueltos con las imágenes católicas. ¿Qué es lo que está pasando con el ser humano? ¿Qué es lo que está pasando con la gente? Obviamente la gente está enceguecida, y obviamente la gente está confundida. Veíamos mucha gente comprando esas imágenes, creyendo que la muerte les iba a ayudar para no morir. El único que nos puede dar vida y vida en abundancia es nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿quién les va a hablar a todas esas personas de la verdad? ¿Quién les hace entender que el único camino, la verdad y la vida es nuestro Señor Jesucristo? Es mucha la miel, mas somos muy pocos los obreros. Créeme, yo tenía tantos deseos de pararme en la esquina y ponerme a gritar: Jesucristo les ama. Todo lo que están escuchando es mentira. Pero yo preguntaba al Padre y le decía: Señor, ¿qué quieres que haga? Y me decía: todos ellos están sordos y están muertos. Están sordos y están muertos, por cuanto sus padres los entregaron a abominación. Abominación. Todos ellos están pactados a dioses ajenos. Yo no comparto mi gloria con nadie. Y todo este mundo de personas terminarán en las tinieblas, terminarán en el infierno, mis hermanos. Sabemos que el camino de nuestro Señor Jesucristo es muy angosto, y sabemos que solamente los valientes caminamos por Él. Todos aquellos que queremos realmente santificarnos y limpiarnos, y estamos tratando de hacer la voluntad de Dios. Solo nosotros, aquellos que queremos de veras estar en la gloria de Dios, estaremos en su presencia, porque esto es decisión propia de cada uno de nosotros. Si queremos estar en su presencia, sabemos que tenemos que santificarnos y limpiarnos. Vayamos a Deuteronomios 28, 12 y 13, por favor. Dice que abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su templo, y para bendecir todas las obras de tus manos. Te presentará a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estará encima solamente, nunca debajo, si obedeces los mandamientos de Jehová
tu Dios que yo te ordeno hoy, si lo guardas y cumples. Amén. Promesa de Dios, mis hermanos. Promesa de Dios, su palabra es verdad, su palabra no vuelve vacía. Si Él te está diciendo que Él te pondrá, te presentará a muchas naciones, si tú no pedirás prestado, no te pondrá Jehová Él te pondrá por cabeza, no por cola. El Señor te está prometiendo que tú vas a tener financieramente. Te está prometiendo que tú nunca tendrás que padecer por las finanzas. Te está prometiendo que no tendrás que andar pidiendo prestado, que tú vas a prestarle a aquellos que tienen necesidad. Nuestro Dios es el dueño del oro y la plata, y Él te da conforme sus riquezas cuando tú y yo somos obedientes. En muchas iglesias predican de la prosperidad. En muchas iglesias predican de puros bienes y cosas materiales. Sí, ciertamente Dios te da riquezas y ciertamente Dios te da bienes y te puede dar de lo mejor. Pero aquí el Señor nos está pidiendo que nosotros seamos obedientes, que es la única manera de la cual el Señor nos puede bendecir de tal manera. Y dice que nos dará en abundancia. Dice que Él nos guardará su promesa y nos la cumplirá. Pero tú y yo tenemos que cumplir realmente también el ser obedientes y el hacer la voluntad de Él. Quiero llevarte ahora al quinto derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue en los pies. Cuando saben esto, sabemos que en los pies se le pusieron clavos. Los pies de Jesús fueron clavados a la cruz para restaurar el dominio total sobre mi caminar. Cuando tú recuerdas los clavos en la cruz del Calvario, tú tienes que saber que esos clavos que fueron atravesando los pies de Jesús fueron para que tú y yo pudiéramos tener guianza en nuestros pies y no desviarnos del camino de Él. Esa sangre que Jesucristo derramaba cuando le ponían esos clavos, quiero decirte, lo hizo con la finalidad de que tus pies no resbalaran, de que tus pies fueran guiados completamente por su sangre preciosa. Sabes que ayer estaba clavando yo un clavo y me dio un martillazo en un dedo. Yo me recordaba y decía, qué tan doloroso ha de haber sido cuando el Señor fue clavado en la cruz del Calvario. Yo no sé si en alguna ocasión tú te diste un martillazo o te clavaste, se te clavó un clavo en tu pie. Hace mucho tiempo, cuando yo era una niña, se me encajó un clavo en la planta de mis pies. Y es tan doloroso, mis hermanos, es tan doloroso. Yo duré días enteros. Créeme, fue algo terrible. Mi pie me dolía horrible, desde abajo hasta arriba. Y duré días enteros encamada porque se me inflamó mi pie. ¿Te puedes imaginar el dolor tan grande que nuestro Señor Jesucristo sufrió y padeció? Para que tus pies no se resbalaran, para que tus pies fueran dirigidos hasta el camino correcto de Él. Sus pies. Él te los muestra de tal manera para que nunca te olvides de que tú tienes que ir en el camino angosto, que tú y yo tenemos que ir en ese camino angosto, porque hay tantos cristianos que en vez de ir a donde se les predique el evangelio, prefieren irse a los parques o hacen sus fiestas, porque realmente no han valorado la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahorita muchos están juntándose a todo lo que van a utilizar para irse a las playas, para irse a los parques. Se van a reunir con sus familiares, pero se les olvidó el sacrificio de Jesús. Y esto es tan doloroso para nuestro Señor Jesucristo. Créeme, ahorita están muchos aún haciendo compras, van a festejar al conejo,
no van a festejar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Como Satanás todo lo ha torcido de tal manera que ha quitado la mirada del ser humano en la mirada de Cristo. Yo me puedo imaginar la mirada tan triste de nuestro Señor Jesucristo. Cada año es la misma, mirando que muchos están enseñando a sus pequeños a que estos días los festejen de una manera incorrecta. No ponen en primer lugar a nuestro Señor Jesucristo, y es doloroso para aquellos que amamos a Jesús, porque sabemos que todas esas almas se van a perder. Y mira, desde niños los están enseñando y les están inculcando que el día de Pascuas es un festival al conejo. Y todos adornan con conejos y coloridos y flores y lo más bonito, pero se les olvidó que lo más hermoso es su resurrección, que Él resucitó para perdonar nuestros pecados y para ayudarnos de que no nos perdiéramos en el mismo infierno, porque solamente el Espíritu de Jehová Dios es el único que nos puede salvar de la muerte. Si tú has creído en el derramamiento de la sangre de Cristo en sus pies, quiero decir que nunca te vas a desviar del camino. Nunca te vas a desviar de ese camino. Nunca te olvides de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nunca se te olvide, porque es lo único que te va a salvar y es lo único que tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Cuando se te presente un problema, tú solamente declara: la sangre de Jesucristo tiene poder. Y te quiero asegurar, te voy a asegurar, que cuando tú mencionas la sangre de Jesucristo, los demonios tiemblan, las tinieblas tiemblan. Tú y yo estamos en la luz y tenemos ese poder tan grande de la sangre de Jesús para podernos defender, porque el sacrificio de Jesús no fue en vano, mis hermanos. Esa sangre es para que tú y yo realmente pudiéramos defendernos de las adversidades de este mundo, de las cosas venideras de este mundo que vienen con tanta fuerza para destruir al ser humano. Nunca te olvides de esa sangre. Vamos a Josué 1:3, por favor. Dice: yo os he entregado, tal como lo dije a Moisés, todos los lugares que pisen la planta de vuestros pies. Nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo como heredad la tierra que juré dar a sus padres. Esfuérzate y sé valiente. Nuestro Dios está prometiéndonos que no nos dejará. Si tú tienes un problema, si tú tienes alguna situación difícil, recuerda la sangre de Jesús. Recuerda que Jesús le dio a Moisés todas las pisadas se las dio, le dio cada paso de sus pies para que Él pudiera abrir camino. Tú tienes que caminar muy firme y muy segura y muy seguro por donde caminas. Toda la tierra nos pertenece porque nuestro Padre Celestial nos la ha entregado. Y cuando tú y yo caminamos con esa seguridad, nadie te podrá hacer frente, dice la palabra de Dios. Nadie te puede hacer frente en todos los días de tu vida. Porque aunque quieran venir contra de ti, hay de aquel que venga contra de ti, porque tu Dios, el Redentor, aquel que resucitó, te va a responder y te va a defender. No te desamparará y no te dejará. Él está contigo, Él está conmigo. Nunca olvides la sangre de Jesús. Nunca olvides de guardar los días santos para que el Señor sea
mis hermanos amados. Dice que como estuvo con Moisés, estará con nosotros. Dice que Él no nos dejará, pero tú y yo nos tenemos que esforzar. Y dice que seamos valientes, porque tú, dice, repartirás en este pueblo como heredad la tierra que juré dar a sus padres. Tú y yo somos coherederos de este mundo, de todas las cosas de este mundo. Tú tienes que tomar el lugar como hija, como hijo. Nunca te dejes engañar por el enemigo. Nunca se te olvide que Jesucristo pagó el precio por ti y por mí, y lo hizo porque te ama y me ama. No pongas en menos la muerte de Jesús. No la pongas como algo que no valió la pena. Al contrario, hay que poner la muerte de Jesús como algo que realmente valió la pena, porque tú y yo estamos vivos y estamos ahora escritos en el libro de la vida. Amén. Ahora sabemos que tenemos un defensor, un protector, un pronto auxilio. Cuando tú dices, Señor, heme aquí, Señor, te necesito, Señor. Señor, hágase tu voluntad, Señor, aquí en la tierra como en los cielos. No importa lo que digan las personas que te están acusando, no importa las personas que te están haciendo daño. Señor, hazme justicia. Señor, hágase tu voluntad, Dios. Señor, tú me has puesto, Señor, como una persona especial aquí en la tierra. Tú me has llamado linaje escogido y real sacerdote. Tú tienes que saber que la sangre de Jesús no fue en vano. Tú tienes que saber que tú tienes entrada al reino de Jesús por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No permitas que nadie te robe tu bendición. No permitas que nadie te aparte del camino correcto de nuestro Señor Jesucristo. Porque si nuestro Padre nos dice que Él juró darnos la tierra prometida, tú y yo vamos a estar en esta tierra prometida. Tus hijos y yo vamos a estar en esta tierra prometida. Porque Él lo juró, Él me lo prometió y me lo prometió. Y yo le creo a nuestro Señor Jesucristo. No fue en vano su muerte, mis hermanos. Quiero que vayamos al sexto derramamiento de su sangre. Esta es una de las partes más fuertes. Cuando le lanzaron la lanza o el jabalí, la jabalina fue hundida, penetrándole el costado de su cuerpo, el costado derecho de su cuerpo. Esto fue provocado cuando él estaba ya entregando su espíritu. Y esto provocó para que Él muriera. Y esto fue para que nuestro corazón herido fuera sanado. ¿Cuántos de nosotros llegamos a sus pies con un corazón herido, con un corazón lastimado, con un corazón maltratado? ¿Cuántos de ustedes fueron dañados y fuimos dañados de tal manera que llegamos a sus pies arrastrándonos? Yo fui una de ellas, con una depresión severa, con un dolor severo, con una soledad severa, con un rechazo severo, creyendo que ya no valía la pena vivir y creyendo que yo no valía nada. Pues quiero decirte que esa lanza que le pusieron al Señor en el costado me hace creer que yo valgo, me hace creer que valgo delante de Dios como vales tú delante de Dios. Y me hace creer que esa lanza que le pusieron en el costado a Jesucristo para que muriera, mis hermanos, esa lanza vino a sanar mi corazón como sanó tu corazón. ¿Cuántos corazones Dios ha sanado? ¿Cuántos corazones Dios ha liberado del cautiverio? ¿Cuántos corazones rotos y destruidos han sido levantados del suelo por la mano de Dios para restaurar ese corazón herido?
Y te puedes imaginar en el momento cuando aquel hombre con tanto odio miraba a nuestro Señor Jesucristo sufriendo y padeciendo, y con aquella lanza le hacía entre más le picaba, más le profundizaba con aquel pico tan terrible, donde en el cual hasta aún él se terminó dando cuenta que realmente era el Hijo de Dios, porque derramó toda su sangre, y dice que derramó sangre y agua, y él ahí se pudo dar cuenta que realmente era el Hijo de Dios. ¿Te puedes imaginar ese hombre cuando estaba recibiendo esa sangre? Me puedo imaginar que ese hombre cayó de rodillas, súper arrepentido de haber hecho lo que hizo. Me puedo imaginar que gritó: él es realmente Hijo de Dios. Este hombre realmente es Hijo de Dios. Esa sangre lo estaba redimiendo. Esa sangre que él estaba recibiendo cuando él picaba el costado de nuestro Señor Jesucristo, lo estaba bañando y lo estaba limpiando de esa sangre sucia, de esa sangre contaminada. Ese hombre estaba siendo bendecido aunque él era maldito. Estaba siendo bendecido por la sangre de Jesús. Y estaba siendo lavado y bañado en ese momento, a pesar de su maldad, a pesar de qué manera con tanta hazaña estaba poniendo la lanza en el costado de Jesús. Aún con todo y eso, Jesús lo bendijo. ¿Cuántos cristianos y no cristianos han sido bendecidos por nuestro Señor Jesucristo? Por su gran misericordia, mis hermanos, por su grande amor. Ha esperado pacientemente que nos arrepintamos y lo ha hecho de una manera con todo su corazón. De una manera que nos ha visto con tanto amor, que lo único que Él quiere es que nosotros, tarde que temprano, nos arrepintamos, mis hermanos. Esa sangre que era derramada, esa sangre que era brotada de su costado, venía y caía en un impío, caía en un malvado, pero Dios, aún con todo y eso, pidió perdón al Padre por él y por todos los que lo crucificaban. En ese momento decía: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa lanza provocó que él muriera y provocó sanar muchos corazones rotos. En Lucas 4:18 dice la palabra de Dios: el Espíritu del Señor está sobre de mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos, y a visitar a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Él estaba hablando estas palabras diciendo que el Espíritu de su Padre estaba sobre de él. Y él hablaba estas palabras diciendo que lo había ungido para dar las buenas nuevas a todos nosotros, mis hermanos. Todos nosotros éramos pobres espiritualmente. Todos nosotros nos descarrilamos como ovejas perdidas. Pero nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, decidió enviar a nuestro Señor Jesucristo para sanarnos y para sanar todos los corazones quebrantados, que fue el tuyo y el mío. Yo creo que tú y yo tenemos mucho que agradecerle a nuestro Dios. Yo no sé tú, pero yo tengo tanto que agradecerle al Señor. Y todos los días me recuerdo de dónde Dios me sacó. Y me recuerdo que tengo una misión que hacer. Y me recuerdo que me tengo que purificar cada día más y más. Porque de no hacerlo no podré ver su rostro.
De no hacerlo, no podré estar en las calles de oro ni en los mares de cristal. No podré disfrutar mi morada que Él ya hizo para mí. Porque nadie puede entrar al reino de Dios si no es por santidad. Yo te exhorto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si realmente quieres estar en el reino de Dios y quieres conocer esas calles de oro y quieres conocer la morada que Él ya te hizo, santifícate y límpiate más. Recuerda que en este mundo hay muchas tentaciones que te pueden hacer resbalar. Hay muchas cosas que te pueden llevar a la muerte espiritual. Por eso es que tienes que tener mucho cuidado de no caer en la tentación y en el engaño de Satanás. Jesucristo fue enviado para sanarnos a todos nosotros los que queremos ser sanos. Y nos ha venido a pregonar el Evangelio para que tú y yo fuéramos libertados. Dice que Él vino y visitó a los ciegos. ¿Cuáles ciegos, mis hermanos? Tú y yo estábamos ciegos en vida. Estábamos mirando, pero no veíamos la realidad. Mirábamos solamente lo carnal y mirábamos todo lo que había en el mundo, en la oscuridad. Pero cuando Jesucristo abrió tus ojos, tú pudiste ver la luz. Y yo pude ver la luz. Esa luz admirable que me hace saber que un día estaré con aquel que es la luz de este mundo. Aquel que nos dio la libertad de poder mirar la verdad y poder ser libres como Él lo planeó. Todos nosotros, puedo pensar, estuvimos oprimidos en una ocasión. Y estar oprimidos es tener tu corazón adolorido. Estar oprimidos es tener tu corazón lastimado. Estar oprimidos es tener tu corazón enfermo. Pues déjame decirte algo. Nuestro Señor Jesucristo derramó esa sangre del costado para sanar tu corazón de esa opresión tan grande que ningún medicamento, ningún médico, ningún psiquiatra, ningún psicólogo pudiera haber aliviado tu corazón. Yo sé que tú y yo no merecíamos el perdón de Dios, pero también sé cuánto Dios nos ama y a Él le plació perdonarte como me ha perdonado a mí. Ahora solamente nos queda seguir adelante, limpiándonos más, y nos queda seguir adelante, siguiendo a nuestro Señor Jesucristo y no saliéndonos del camino, mis hermanos, para que ni tu alma ni la mía se pierda, para que tú seas el instrumento útil para que tus hijos y familiares puedan seguir ese camino que tú estás caminando. Porque quiero decirte que todos los que están a tu alrededor van a querer caminar por el camino que tú caminas. No te canses de hacer el bien, no te canses de hablar de la sangre de Jesús, no te canses de hablar de la salvación, no te canses de hablar de su sacrificio y de su muerte, no te canses de pregonar el Evangelio, no te canses de libertar al cautivo y de sanar al enfermo, no te canses de hacer el bien. Haz lo que el Padre te ha mandado a hacer y sabrás que galardones grandes tienes en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Te daré el séptimo derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es otro de los más fuertes y dolorosos, cuando Jesús sangró por dentro. Todo su cuerpo, como una explosión, su sangre explotó por dentro. Cuando Él fue molido para romper todas las iniquidades del ser humano, toda su sangre fue molida por dentro de su cuerpo. Era como si hubieran molido con un molino toda su carne. Y esto lo hizo por toda la iniquidad, el pecado y la rebelión del ser humano.
porque Él no quería que ninguno de nosotros nos perdiéramos. Fue molida su carne, esa sangre que fue derramada nos limpió nuestra sangre sucia y contaminada. Tu sangre y la mía estaba contaminada, mis hermanos amados, porque cuando tú y yo nacimos desde el vientre de nuestra madre ya veníamos con una capa de una sangre sucia y contaminada, y veníamos heredando el pecado de nuestros padres, la rebelión y la iniquidad de nuestros padres, y esa sangre nos llenó de inmundicia. Esa sangre nos hizo heredar el pecado de nuestros padres y nos hizo cometer igual de la misma manera los pecados como los cometieron nuestros padres, nuestros abuelos, tatarabuelos y bisabuelos. Por eso es que el Padre Celestial nos dijo y nos dejó escrito que el pecado de los padres recaería sobre de los hijos de tercera, cuarta y quinta generación. Pero para esto vino el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él fue molido completamente por nuestras rebeliones y nuestras iniquidades. ¿Te puedes imaginar cuánto dolor en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo? ¿Te puedes imaginar cuánto sufrimiento en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo? Y muchos de nosotros a veces no queremos pagar el precio. Muchos de nosotros no queremos de veras dar nada para Cristo. Hay mucha gente que no quiere sacrificar ni tan siquiera un poco de su tiempo. No quiere sacrificar y dejar su hogar para venir a la iglesia, a llenarse de la palabra de Dios. Muchos cristianos prefieren descansar en casa, porque ya se les hizo como una rutina venir a las iglesias cristianas, sin saber que el lugar de casa, el lugar donde se les habla de la palabra de Dios es para edificar el alma y para edificar el espíritu y para que la carne se santifique, mis hermanos. Las iglesias no son para irlas a visitar únicamente, son para sanar y libertar la carne, el alma y el espíritu, para que estén preparadas las tres partes para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero las mentes ahora están tan confundidas y los corazones están tan endurecidos que donde se les predica la verdad ya no quieren ir y prefieren donde están practicando las cosas de este mundo. Quiero decirte que hay muchas iglesias que el día del conejo y hacen aparentemente un evento como la resurrección, pero practican las cosas del mundo y las revuelven junto con las cosas de Dios. Y esto es abominación delante de nuestro Señor Jesucristo. El corazón de nuestro Señor Jesucristo está tan contristado, mis hermanos amados. No es lo que Él realmente quiere en estos días. Él quiere que nos guardemos y Él quiere que nos limpiemos y nos purifiquemos. En otros tiempos, cuando yo era de otra religión y yo practicaba una religión, mis hermanos, nos hacían creer que estos días no era para comer carne, y nunca nos enseñaron realmente el significado de no comer carne. El significado del cual el Señor nos habla es que nosotros no estemos criticando, juzgando y estemos mirando los errores de los demás. El Señor lo que quiere es que tú y yo nos amemos y que tú y yo estemos orando los unos por los otros para que nosotros no nos pierdamos, mis hermanos. Desafortunadamente hay muchos cristianos que están perdiendo el valor de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestras maneras de vivir tienen que ser en el mundo de Cristo, no en el mundo de este mundo, porque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Nosotros vamos a partir al mundo que Dios nos tiene preparado, esa tierra preparada que tiene para ti y para mí. Pero tenemos que entender que tenemos que obedecer la palabra de Dios y nunca olvidarnos de que Él nos prometió si nosotros hacemos su voluntad. Vayamos a
a Isaías 53:5. Y dice la palabra de Dios: mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz. Cayó sobre de Él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Cuántos lo creen? Amén. Nosotros hemos sido curados, y Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario, mis hermanos amados. Y el Señor fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados, por darnos la paz. En otros tiempos tú y yo no teníamos paz. ¿O tenías paz en otros tiempos? Yo te puedo asegurar que no tenías paz. Yo te puedo asegurar que tenías tanta opresión. Yo te puedo asegurar que había tanta angustia dentro de tu corazón, en tu propia vida. ¿Cuántas veces te creíste que no ibas a salir del problema? ¿Cuántas veces te oprimiste? ¿Cuántas veces te sentiste que eras una fracasada, un fracasado, y que todo lo que estaba ocurriendo en tu vida ya no tenía solución? Pero quiero decirte que por sus heridas de Él, nosotros venimos a ver que realmente nuestros problemas y nuestras situaciones difíciles han tenido solución. Yo he visto la mano poderosa de Dios una tras otra. Hemos mirado tantos milagros y hemos mirado la mano poderosa de Dios. Mis hermanos, Dios está con nosotros y Dios quiere lo mejor para nosotros. No olvides la sangre de Cristo, no olvides su sacrificio, no olvides su amor eterno, no olvides que un día tenemos que partir de esta tierra y tenemos que ir a su presencia. Más vale que el Señor aquí en la tierra nos llame la atención y si es posible nos castigue, que no nos vaya a castigar en su reino, que no nos llame la atención en su reino, porque aquí en la tierra es donde tú y yo nos tenemos que limpiar y arrepentir, no en el reino de Él, porque cuando tú y yo lleguemos al reino de Dios, tenemos que llegar sin manchas y sin arrugas, para que el Padre de la gloria te diga: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Escúchame bien, te espera un lugar glorioso, te espera un lugar poderoso, un lugar hermoso, un lugar donde tú y yo ya no lloraremos, donde tú y yo estaremos en paz, donde tú y yo gozaremos la vida eterna juntamente con aquel que dio su vida en la cruz del Calvario. Escúchame bien, estos días guárdalos para nuestro Señor Jesucristo y dale lo mejor al Señor. Él se merece toda gloria, Él se merece toda honra. Escúchame bien, cuida tu boca, cuida tus ojos, cuida tus oídos y aún cuida tus pisadas, cuida tus manos, donde impones tus manos, porque quiero decirte, nosotros somos el cuerpo de Cristo, nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos el templo, somos la iglesia y nosotros tenemos que dar buen testimonio de que Cristo vive en nosotros, Cristo vive en nosotros, Él nos resucitó juntamente con Él, porque quiero decirte, en otros tiempos tú y yo estábamos muertos en vida y ahora tenemos vida y la tenemos en abundancia si tú y yo hacemos la voluntad de Él. Ponte de pie, por favor, ponte de pie, por favor, y empieza a orar al Padre, empieza a orar al Padre y dile al Padre: Padre, reconozco que sufriste, reconozco que moriste por mí, Señor, reconozco, Señor, que tu sangre es poderosa, reconozco, Señor, que tus llagas, Señor, en tus manos y en tus pies, Señor, son poderosas, Dios. Tú lo hiciste, Señor, por amor a mí, Señor. Tú lo hiciste, Señor, para salvarme, para salvarme, Señor, para limpiarme, para perdonarme, Señor. Tú lo hiciste. Y mira la pantalla, por favor. Mira la pantalla, por favor. Quiero que presencias esto y quiero que recuerdes la muerte de Jesús. Quiero que la recuerdes. Recuerda su sangre, recuerda su sacrificio. Estás mirando una película, pero quiero decirte que
mío. Cada azote era por tu pecado y el mío. Y quiero decirte que cada que tú y yo volvemos a pecar, le volvemos a dar un azote, le volvemos a poner corona de espinas. Quiero decirte que Él sufre por ti y por mí. Quiero decirte que Él no quiere que te pierdas. Quiero decirte, arrepiéntete. Arrepiéntete, ya no peques más. Ya no peques más, porque cada que pecas hieres el corazón de Cristo. Lastimamos el corazón de Cristo. Le volvemos a dar latigazos al Señor. Límpiate más, al contrario de pecar, límpiate más. Pide perdón a quien tienes que perdonar. Perdona a quien tienes que perdonar. Perdona. Porque la sangre de Jesús no fue en vano. Jesucristo volvió al cielo y le dijo al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sabes por qué hablaba estas palabras? Porque Él no quería que nadie se perdiera. Él no quería que nadie terminara en el infierno. Y Él intercedía por los hombres de esta tierra, como lo sigue siendo ahora. Él intercede por ti y por mí, porque Él no quiere que nos perdamos. Él no quiere que estemos en el lago de fuego. Él quiere tenerte en su presencia. Él quiere llevarte a su jardín. Él quiere llevarte a sus calles de oro. Él quiere llevarte a sus mares de cristal. Él quiere que disfrutemos el gozo, la alegría, la paz y la tranquilidad eterna. No más dolor, no más tristeza habrá. Cuánto hemos sufrido tú y yo aquí en la tierra, pero Él sufrió más por ti y por mí. Él más sufrió por ti y por mí. Si tienes que perdonar a alguien, perdona. Si tienes que pedir perdón a quien pides perdón, arrepiéntete y límpiate más. Arrepiéntete y límpiate más. Si tienes algo que no has podido dejar, solo recuerda la sangre del Cordero de Dios y dile a ese gigante que te está gobernando: te echo fuera de mi vida, porque la sangre del Cordero de Dios me limpia. Espíritu inmundo que estás dentro de mí, que me provocas a pecar, te voy a declarar la sangre de Jesús para que te vayas de mí. Voy a declarar la sangre de mi amado Dios, de mi amado Padre. Voy a declarar su sangre que tiene poder para que te vayas de mí, ahora te vayas y te vayas para siempre. Porque la sangre del Cordero de Dios me redime. La sangre del Cordero de Dios me limpia y me purifica. La sangre del Cordero de Dios limpia mi corazón. Y en estos momentos deja que el Espíritu de Jehová Dios entre en tu corazón y empiece a limpiar tu corazón. Y que esa sangre que fue derramada cuando en el costado le pusieron la lanza, que esa sangre empiece a sanar tu corazón. Que esa sangre empiece a limpiar tu corazón. Que esa sangre